Bien, me dice que iniciemos, entonces, Bueno, adelante. ¿sí? Sí, sí, Empezamos, Mario. empezamos. Bien. Bien, buenas tardes con todos. Un gusto recibirlos acá en esta conferencia, en esta presentación a cargo de la Comisión Técnica Interamericana de Educación. En esta oportunidad tenemos la presentación de Mario Ernesto Díaz Durán, muy conocido por todos ustedes. Bienvenido, Mario. Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar, gracias. Vamos a dar hoy día inicio a otra conferencia dentro del proyecto de aplicación de los pronunciamientos internacionales de formación en los países miembros de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Estos pronunciamientos internacionales son emitidos por l'IFAT a través de la YAESBA, tema de anteriormente conocidos como los estándares internacionales de educación. Y ese es un proyecto que se está trabajando desde el 2022 para ser presentado en la conferencia interamericana de este año en Guatemala. Bueno, voy a tratar de resumir los alcances más importantes de la hoja de vida de Mario. Él es contador público por la Universidad de la República de Uruguay, magíster en entornos virtuales de aprendizaje en la Universidad de Panamá. Tiene estudios de doctorado en educación básica en competencias por el Centro Universitario Mar de Cortés en México. Ha sido docente universitario en la Universidad de la República de Montevideo, Universidad Católica del Uruguay, director de carrera en la Universidad Católica también de Uruguay, secretario, vicepresidente, presidente de la Comisión Técnica Interamericana de Educación de AIC, donde prácticamente ya son varios años que venimos trabajando con él y ha liderado muy bien la comisión en su momento. Tiene una serie de puntos que podríamos destacar, su participación como miembro en el Ministerio de Educación y Cultura en Uruguay. Ese es también el tema de coordinador de comisión de cursos y formación permanente en el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores de Uruguay, premio a la excelencia Fray Luca Bartolomeo Pachol en la categoría premio al mérito académico otorgado por la AIC, y seguimos, ¿no? Así que vamos más bien a dar inicio a la presentación y bueno, los dejo a cargo de nuestro amigo Mario. Puedes iniciar, Mario. Gracias, Oscar. Bueno, buenas tardes a todos. Oscar, si se ve la pantalla, me lo confirma, Sí, por se ve favor. bien, Mario. Bueno, muy bien, gracias entonces. Bueno, luego de algún pequeño inconveniente que tuvimos al principio, ya estamos en contacto. Y la idea hoy es compartir algunos conceptos básicos que tienen básicamente el marco conceptual de las normas internacionales de educación o los pronunciamientos internacionales de formación para el área de contador público, y también algo que tiene que ver con las directrices de las organizaciones miembros de IFAC que nos atañe a todos. Vamos a repasar algún concepto, vamos a ir agregando cosas y vamos a tratar de transmitir eso que estábamos planteando recién. En primer lugar, nunca me canso de remarcar las diferencias entre lo que es el modelo anglosajón en la formación del contador público y lo que es el modelo latinoamericano en la formación. ¿Por qué remarco esto siempre? Porque las normas de educación internacionales están basadas en ese modelo anglosajón. Entonces, algunas de las disposiciones que contienen las normas o el marco conceptual a veces se nos hace un poco difícil de aplicación y de entender incluso, dada lo que es la característica de esa formación. Digamos, por ejemplo, que el modelo anglosajón, primera gran diferencia, el título no habilita el ejercicio profesional. Exige una serie de requisitos a posteriori de la obtención del título para que el profesional pueda ejercer como tal. Tiene un enfoque más bien dirigido a lo que es la formación humana y a la tutoría. En el modelo latinoamericano de la mayoría de las universidades nuestras acá en América Latina, el título ya habilita al ejercicio profesional. Hay alguna excepción como Brasil, que requiere un examen de conocimientos previo, pero en general el título, en algunos casos inscribiéndolo en algún organismo público o en algunos casos en forma directa, ya habilita. Entonces ahí el objetivo es más que nada la formación de un profesionista
y basado básicamente en lo que es la transmisión de conocimiento. En cuanto a los distintos modelos de formación de contador público, hemos tenido mucho a lo largo de la historia y principalmente en los últimos 20, 25 años. Empezamos con todo lo que tiene que ver con los modelos de la Comisión de ISARE, UNTAD, de Naciones Unidas. Yo conozco una universidad brasileña que adoptó ese plan de estudios sugerido por este organismo, que arrancó con algunas actividades ya en Ginebra por el año 99. Luego tenemos ya mucho más conocida por todos nosotros la Declaración de Bolonia del año 98 y 99 del siglo pasado. Un poco como consecuencia de esa Declaración de Bolonia de algunas universidades europeas, surge lo que se llama como proyecto Tuning europeo en el año 2004 y su versión latinoamericana, el proyecto Tuning del año 2006. Hay un modelo propuesto por IFAC, como decía recién Oscar, que tuvo una primera emisión en el año 2003, una modificación en el 2014, otras modificaciones y actualizaciones en el 2006, y concluye en el 2019 con la definición o la constitución de un panel internacional de educación contable que sustituye un poco al organismo IASB, que era el que dictaba las normas. Y no podemos dejar de mencionar también lo que ha sido ese intento de la formación integral de contador público como una propuesta de una currícula homogénea desarrollada entre el año 2009 y 2015, precisamente en esta Comisión de Educación. Ya que hablamos de IFAC, podemos decir que el objetivo que tiene la misión que tiene IFAC es servir al interés público. ¿De qué manera? Contribuyendo al desarrollo, la adopción y la implementación de normas y guías internacionales de alta calidad. Todos sabemos que IFAC emite varios conjuntos de normas, contribuyendo al desarrollo sólido de las firmas y también de organizaciones profesionales de contabilidad y como las prácticas de alta calidad por parte de los profesionales, promoviendo el valor de los profesionales de la contabilidad en forma mundial y manifestándose sobre temas de interés público para lo que la experiencia de la profesión es más relevante. Precisamente el marco conceptual define la profesión contable como aquella que no se limita, pero que comprende la preparación, el análisis y el reporte de información financiera y no financiera relevante y fielmente presentada. Se asocia generalmente a la toma de decisiones y en la formulación e implementación de estrategias organizacionales, audita información financiera y no financiera, proporcionando otros servicios de aseguramiento y asesoramiento, y prepara y analiza información tributaria relevante. Estos son un poco las funciones que el marco conceptual de las normas de educación establece para la profesión, pero recalco, no se limita. También todos sabemos que nuestro escenario contable está muy regulado, es así que tenemos las normas emitidas por el IASB, tenemos normas de IFAC en cuanto a educación contable, contabilidad pública, ética profesional, auditoría y algún otro organismo como el Instituto de Auditoría Interna y también todo lo que tiene que ver con el gobierno corporativo a través de códigos. Este conjunto de normas tiene una serie de directrices que ha establecido IFAC precisamente para observar el cumplimiento de esa normativa. Así que tenemos 7 DOMs, de las cuales 5 se refieren a lo que tiene que ver con emisión de normas o normas emitidas por organismos, y otras 2 que tienen que ver con la seguridad en la calidad de los servicios y lo que tiene que ver también con la investigación y disciplina en el caso de apartamiento en la conducta profesional. Desde el año 2004 se ha comenzado con estos pronunciamientos, estas DOM, y esas 7, como yo le decía, son 5 que van con la adopción e implementación de normas y 2 que van con el establecimiento de sistemas de aseguramiento de calidad de investigación y disciplina. Hay una de ellas, la DOM 2, que precisamente trata de las normas internacionales de formación en contabilidad. Ahora bien, ¿cuál es el grado de conocimiento que nosotros podemos tener o que se tienen en general de las normas? En varias encuestas que hemos hecho en distintos eventos y distintas actividades a través de la comisión, se les preguntaba a los participantes si conocían las normas de información financiera, las normas de ética, la auditoría, las de contabilidad del sector público y la de educación. En amarillo son aquellos que decían que las normas no las conocían. Y fíjense en ustedes que precisamente las normas de educación
son las menos conocidas por los estudiantes, un 58%, pero también las menos conocidas por los docentes, en un 33%. Y este es un tema bastante importante, porque si bien hay otras normas, como las normas contables, que son muy conocidas, lo que tiene que ver con la formación del profesional, el desconocimiento es bastante amplio. Es por eso que surge entonces esa idea de aplicar, de ver cómo es el nivel de aplicación de los pronunciamientos en los países de América Latina y el Caribe, y precisamente ese es el nombre del proyecto que le mencionaba a Oscar, de la aplicación de los pronunciamientos internacionales de formación del IASB en los países de América Latina y el Caribe, proyecto en el cual estamos trabajando en forma conjunta con IFAC. Ahí tenemos varios componentes del proyecto, esto ya lo hemos hablado en otras charlas, pero me quedo con remarcarle el tema de charlas y conferencias en jornada de difusión y capacitación por países regionales. Y esta charla que tenemos hoy se inscribe dentro de ese capítulo. Pero ya les voy adelantando lo que es el calendario de charlas que tenemos de acá hasta el 22 de septiembre, donde se van a ir revisando cada una de las normas. La norma número 1, que es la que tiene que ver con el ingreso a la formación profesional, ya fue presentada el 17 de marzo por María Antonieta Olivares de Perú. La de hoy, estamos hablando del TOM 2 y el marco conceptual. El 5 de mayo tenemos a Janet Cando de Ecuador, que nos presentará la norma número 2. El 19 de mayo, Leila Auque de Argentina. El 7 de julio, Gabriel Truco de Argentina. Luego tenemos el 21 de julio, que tenemos a Lourdes Volpi de Uruguay con la norma número 5. La de 11 de agosto, Carlos Castro de Costa Rica. El 2 de junio, Oscar Díaz de Perú. Y el 22 de septiembre, Gabriel Truco, que presentará la norma número 8. Y un reconocimiento especial a Oscar, que es co-coordinador junto conmigo en este proyecto, y a Gabriel, que ante la deserción de uno de los que tenía asignado una norma, él la tomó, por lo tanto tiene 2. Cuando hablamos de normas siempre se nos plantea el problema de la adopción o la implementación. El marco conceptual habla de adopción cuando se realizan todas las acciones necesarias para aplicarlas en un país o en una jurisdicción determinada, pues se entiende que esas normas son adecuadas para el uso en entornos nacionales específicos. Ahí puede ser mediante la incorporación de esos requerimientos nacionales o por disponer el uso de normas internacionales directamente por ley. No es en el caso de normas de educación, pero en Uruguay las normas contables se adoptan mediante decreto del Poder Ejecutivo. La adopción puede tener distintas instancias. Puede haber un proceso, debería haber un proceso de revisión, un proceso de comentario de los borradores de las normas, algo que en general los países latinoamericanos somos bastante omisos. En algunos casos, la necesaria traducción, la exposición pública de las normas nuevas, todo lo que tiene que ver con la revisión y la propuesta de esas nuevas normas. Y hay un trabajo importante que deberían hacer los organismos patrocinadores de IFAC para notificar a sus miembros de esas nuevas normas y también de la incorporación de los requerimientos nacionales. Por otro lado, tenemos la implementación, que esto incluye generalmente un proceso para crear conciencia de esas normas que adoptar, proporcionar formación teórica y práctica mediante cursos, charlas, debates, foros, etcétera, y también desarrollar y divulgar guías de implementación y cualquier otra actividad que promueva el conocimiento y el uso adecuado de esas normas en las prácticas. ¿Qué pasa con estas normas de educación y cuál es la situación en América Latina? Bueno, con las normas de educación podemos decir que a nivel global, un 20% de las 190 jurisdicciones que están afiliadas a IFAC las tiene adoptadas, un 78% lo tiene parcialmente adoptada y un 2% no las adopta y no las piensa adoptar por ahora. En el caso de América y el Caribe, solo un 8% tiene adoptada esas normas. Ustedes se preguntarán qué países son los que la tienen. Bueno, les digo, Isla Caimán y Canadá. Un 88% tiene una adopción parcial y un 4% no las adopta ni total ni parcialmente. ¿Qué pasa con los miembros de AIC? Bueno, los miembros de AIC, ninguno ha adoptado las normas internacionales en forma íntegra
tienen en algunos casos adopciones parciales en un 78%, hay un 5% de los países integrantes de AIC que no la han adoptado y de un 17% que aparece en un color amarillo en este mapa, no tenemos información al respecto. ¿Cuál es la responsabilidad de los organismos patrocinadores que le asignan las DOM-2? Bueno, la DOM-2 precisamente dice que esos organismos miembros de IFAC identificarán y tomarán medidas para que se adopte e implemente en sus jurisdicciones las normas internacionales emitidas por el IASB. Y ese grado de responsabilidad de los organismos patrocinadores o los organismos miembros, como lo llama IFAC, tiene 3 niveles. Uno es una responsabilidad directa. Es cuando el organismo, ya sea en forma explícita o forma implícita, por consenso general o porque se entiende que es el que debe implementar esas normas, tiene ese mandato. Luego hay una posibilidad compartida, esa responsabilidad compartida generalmente con instituciones del Estado, instituciones de gobierno, Ministerio de Educación y Cultura, donde la responsabilidad es limitada, ¿ah? Pero donde sí se le pide al organismo que haga los mejores esfuerzos para poder aplicar en su jurisdicción esas normas. Y el último nivel es cuando no tenemos ninguna responsabilidad. En este caso, la responsabilidad es inexistente para el organismo del cual estamos hablando. ¿Cuál es la situación? Bueno, un 8% de las jurisdicciones tienen responsabilidad directa, un 82% tiene una responsabilidad compartida con gobiernos, reguladores, instituciones educativas u otras instituciones en general, y un 10% no tiene ningún tipo de responsabilidad. Como ustedes saben, las DOM tienen un nivel de seguimiento, tienen que presentarse informes periódicos a IFAC, donde no solamente de esta DOM-2, sino de las otras 5, tienen que estar diciendo en qué nivel está y si está aplicándose. Por eso IFAC va a tener en cuenta, en consideración, algunos aspectos en particular. Por ejemplo, lo que es el marco de aplicación y los mejores esfuerzos que ha realizado ese organismo nacional para la aplicación de las normas. También lo que es el entorno nacional. En algunos casos la normativa inhibe la aplicación de normas del exterior, en otros casos le da actuación privativa a algún organismo del Estado. También tiene que ver las etapas del desarrollo en que se encuentra la profesión y la formación en la profesión en el país y cuál es también el distinto nivel en cual se opera. Después hay una serie de situaciones que se contempla, que es los requerimientos en cada organismo miembro de IFAC, que tienen que ver con las prioridades, los procesos, los retos específicos que se enfrenta a cada jurisdicción y cada suscripción en particular, donde se requiere el desarrollo de un plan de acción, donde se deben lograr acuerdos internos sobre fechas para lograr el cumplimiento y demostrar sus progresos en el plan. De no cumplirse este compromiso a través del DOM-2, debe justificarse el porqué para evitar ser suspendidos o dado de baja por incumplimiento. El marco conceptual también nos plantea como alcance lo que tiene que ver con el desarrollo del profesional de la contaduría, que lo define como un individuo que alcanza, demuestra y desarrolla más profundamente la competencia profesional para realizar una profesión contable, y a quien se le requiere cumplir con un código de ética, como lo indica una organización de profesionales en contabilidad o una autoridad que lo licencie como tal. Fíjense que acá no alcanza solamente con tener el conocimiento, sino también aceptar un código de ética y estar afiliado a un organismo. Por otro lado, define al aspirante, es decir, al estudiante de la carrera de contador público, como aquella persona que ha comenzado un programa de formación profesional en contaduría como parte del desarrollo profesional inicial. Si algún profesional integrara una organización o hay una autoridad de licencia que no es parte de IFAC, estos pronunciamientos podrán ser tomados como puntos de referencia de buenas prácticas internacionales en lo que tiene que ver con la formación. En general, el marco conceptual habla de los distintos conceptos de aprendizaje que están sostenidos y soportados en los PIF,
no establece los requerimientos que aplican los distintos organismos miembros del IFAC, nos sirven como base para desarrollar los PIF y también sirve como para la aplicación de aspectos no cubiertos por algún PIF. Todos ustedes ahora deben estar pensando, pero esto es lo mismo que nos dice el marco conceptual del IA. Y bueno, sí, la filosofía no difiere uno del otro. Ahora bien, uno de los conceptos importantes que plantea el marco conceptual es las etapas del proceso de desarrollo. Y con la idea de aprender a aprender, esa idea que a partir de Bolonia en adelante se ha difundido por todo el mundo y principalmente en lo que tiene que ver con las universidades. Es así que partimos del desarrollo, que es la adquisición o aumento de capacidades que contribuyen a la competencia, y acá no importa mucho de cómo han sido alcanzadas. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, que son procesos que pueden ser sistemáticos y formales o no sistemáticos e informales, donde los individuos van adquiriendo capacidades para el desarrollo de su actividad profesional. Ese aprendizaje informal puede ser, por ejemplo, la creación de redes, la mentoría, el coaching, la observación, la reflexión y también el aprendizaje autodirigido. Luego pasamos a la idea de formación, como aquel proceso de aprendizaje sistemático, estructurado y frecuentemente formales, es decir, que son programados. Y en el último nivel tenemos lo que se conoce como capacitación, que es un tipo particular de formación que se centra en cómo el individuo realiza su trabajo. ¿Cuál es la finalidad del marco conceptual entonces? Proporcionar una base conceptual para el desarrollo y apoyo de la adopción e implementación de los PIF, como forma de ayudar a los organismos miembros y otros grupos de interés en sus actividades de relación con el aprendizaje y desarrollo de los aspirantes a profesionales. Entre los grupos de interés se incluyen las universidades, los empleadores, otros grupos que participan en el diseño, también todo lo que tiene que ver con los reguladores que supervisan la profesión, lo que tiene que ver con aquellas autoridades gubernamentales con potestades legales y también que tienen efectos regulatorios relacionados con la formación profesional, y los aspirantes y los profesionales que llevan a cabo su propio aprendizaje y se desarrollo. Los beneficios del marco conceptual es tratar de conseguir un proceso de establecimiento de normas eficiente y efectivo, proporcionar una base conceptual para las publicaciones del IASB, disponer de unos PIF consistentes basados en un conjunto relevante de conceptos para la formación profesional y aumentar la transparencia y la rendición de cuentas IASB por sus decisiones. Algo que no les mencioné es que este marco conceptual la última versión es del año 2015 y que ya tiene 8 años prácticamente. ¿Cuáles son los requisitos que establecen los pronunciamientos internacionales de formación? Básicamente 3. Lo que tiene que ver con el ingreso del aspirante a los programas de formación profesional, lo que tiene que ver con el desarrollo profesional inicial, es decir, con lo que tiene que ver con los estudios durante la carrera, algunos países lo llaman grado, otros lo llaman pregrado, y lo que tiene que ver con el desarrollo profesional continuo para aquellos profesionales que están ejerciendo la profesión. ¿Cuáles serían los resultados deseables de las PIF? Esto también lo establece, por supuesto, el marco conceptual. Y bueno, proporcionar un método eficaz para el desarrollo de la competencia profesional, tratar de reducir las diferencias internacionales en los requerimientos para el desempeño como profesional contable. Hay países en los cuales hay divergencias con otros y eso complica lo que es el ejercicio profesional transfronterizo, con problemas de reválida, de reconocimiento de carrera y demás. Tratar de facilitar la movilidad global de los profesionales. En este momento, por ejemplo, Uruguay acaba de entregar los documentos para el reconocimiento de lo que son las reválidas y el ejercicio profesional en los países de Latinoamérica y a nivel mundial. Eso es un cambio. Uruguay ya integra el Mercosur en ese sentido, pero esto va más allá del Mercosur porque es de alcance mundial. Y también brindar puntos de referencia internacionales de buenas prácticas para la formación profesional. ¿Cuál es la estructura de los pronunciamientos? Y todos tienen la misma estructura. Arranca con una introducción donde se informa el alcance y la entrada en vigencia de la norma correspondiente, define el objetivo, que es una definición clara de la finalidad general de pronunciamiento, y por lo que se necesita alcanzar,
Entonces queda como para qué hacer para lograr ese objetivo. Luego establece los requerimientos, que son aquellos requisitos necesarios para lograr el objetivo, que se expresan utilizando el término deberá. Cuando ustedes lean la norma van a ver que en los requerimientos siempre habla de deberá. Y un material explicativo, cuyo propósito es ayudar a la aplicación, donde detalla el alcance, detalla los objetivos, detalla los requisitos, pudiendo incluir ejemplos de cómo satisfacer esos requisitos. Lo que nunca impone es requisitos adicionales. ¿Ah? Este material explicativo es un material adicional que sirve para aclarar la aplicación del pronunciamiento. ¿Cuáles son las etapas que establece el marco conceptual para esta actividad? Empieza con una definición de competencias y niveles de desempeño para los objetivos de aprendizaje. Habla de los distintos métodos, recursos y los tiempos necesarios a emplear en las estrategias de aprendizaje. Y por último habla también de la evaluación. ¿Qué evaluar y cómo evaluar? Son cosas de las que se ocupa también el marco. Alguna definición previa que puede ser y es de interés. La competencia profesional, que es la capacidad de desempeñar una función según un estándar definido, que va más allá del conocimiento de principios, de normas, de conceptos, de hechos, de procedimientos. Es la integración y la aplicación de la competencia técnica, de las capacidades profesionales y de los valores profesionales como ética y actitud. Luego habla del área de competencia, que es una categoría para la cual se puede establecer un conjunto de resultados de aprendizajes relacionados. Y acá en el área de competencia establece, por ejemplo, que no necesariamente el nombre de la asignatura tiene que ser el nombre de la competencia, puede tener un nombre diferente. Y por último habla también de resultados de aprendizaje, que es el contenido y la profundidad del conocimiento, la comprensión para un área de competencia específica. Estos resultados de aprendizaje pueden estar asociados a un área en más de un curso o puede abarcar varios cursos, ninguno dedicado exclusivamente al área de competencia del cual se está hablando. Por último, establece una serie de conceptos formativos. Empieza hablando de lo que es la competencia profesional, que es la capacidad de desempeñar una función según un estándar definido, como decíamos recién, y que va más allá del conocimiento de principios y normas. Tiene que ver acá con los objetivos generales de la formación profesional en contaduría, para la cual se definen dos grandes áreas de acción. Para los aspirantes a profesionales y para los estudiantes es el desarrollo de la competencia profesional. Para los profesionales, el desarrollo profesional continuo es el desarrollo, pero también el mantenimiento de la competencia profesional como tal. Luego nos habla de lo que son los resultados de aprendizaje, las áreas de competencia y los niveles de dominio, donde define como áreas de competencia una categoría de los PIS para la cual puede especificarse un conjunto de resultados de aprendizaje y a la cual se le asigna un nivel de dominio dentro del desarrollo profesional inicial. Esos resultados de aprendizaje, que pueden ser alcanzados en el contexto de un entorno de trabajo o de un programa de formación profesional en una universidad, establecen el contenido, pero también la profundidad del conocimiento y el entendimiento en cada área de competencia específica. El nivel de dominio, a su vez, describe el contexto en el cual se espera que se alcancen los resultados del aprendizaje relevantes, considerando la ambigüedad, la complejidad y la incertidumbre del entorno de trabajo. Los PIF describen la progresión común desarrollada a lo largo de la carrera profesional, indicando el nivel de dominio, ya sea fundamental, intermedio o avanzado, a lograr para las áreas de competencia al final del desarrollo profesional inicial. Un organismo miembro de IFAC puede incorporar áreas de competencias adicionales a las que están definidas en las normas, puede incrementar el nivel de dominio requerido para las áreas de competencia o puede incluso desarrollar resultados de aprendizaje adicional. Como les decía, entonces hay tres niveles de resultados de aprendizaje. Uno fundamental, que es para bajos niveles de ambigüedad, complejidad e incertidumbre en el entorno de trabajo. Un intermedio, que es para niveles moderados, y un avanzado, que es para altos niveles.
Y el marco nos trae también una descripción de los niveles de dominio de acuerdo a las características del entorno de trabajo. Habla, por ejemplo, de resultados de aprendizaje centrados en definir, explicar, resumir, interpretar, desempeñar tareas asignadas, reconocer la importancia de valores, éticas y actitudes, solucionar problemas simples y demás. Si ustedes observan, estos resultados de aprendizajes o estos objetivos resultados de aprendizaje, todos comienzan con un verbo. Y ahora vamos a ver un poco más adelante, al final, el por qué se están aplicando verbos. ¿Cuál es el nivel que se requiere? El nivel que se requiere es el nivel intermedio. Recuerden, por otro lado, que decía que se podía incrementar el nivel de dominio a través de los organismos miembros, pero este es el nivel mínimo que deben tener todos los que estén desarrollando un programa inicial de formación. Es importante destacar que todos, absolutamente todos los niveles del dominio son intermedios, excepto para lo que tiene que ver con el área de competencia de economía, que en ese caso se pide nivel fundamental y no intermedio. Veamos algunos ejemplos de estos niveles de cada uno. Por ejemplo, en el caso de definir, explicar, resumir e interpretar, para completar tareas bajo la supervisión adecuada. El nivel intermedio es aplicar, comparar y analizar de manera independiente los principios y teorías, completar las tareas de trabajo y tomar decisiones. Vemos que es un paso más que el nivel fundamental. En el nivel avanzado, seleccionar, integrar principios y teorías, gestionar y dirigir proyectos y tareas de trabajo y hacer recomendaciones para los interesados necesariamente. Si vemos otro ejemplo, también vamos a encontrar que el nivel intermedio habla de aplicar valores profesionales y ética a las tareas laborales. Mientras el fundamental es reconocer la importancia y no tanto aplicar en el desempeño de las tareas. Y en el nivel avanzado, hacer juicios sobre recursos de acción apropiados basándose en valores profesionales, ética y actitud. En este caso, el intermedio es el que deberíamos tener como resultado de aprendizaje en esta área de ética. Y un último ejemplo, lo mismo, ¿no? Estamos hablando de proporcionar información y explicar ideas mediante comunicaciones orales y escritas a nivel fundamental, y el intermedio, que es el que nos debe preocupar, es presentar información, explicar ideas de manera clara mediante comunicaciones orales y escritas a partes interesadas, contables y no contables. Por eso también la importancia de ciertas actitudes profesionales que debe tener el aspirante en su ejercicio posterior. Como les decía, los nombres de las asignaturas pueden ser diferentes a los nombres de área de competencia, los resultados de aprendizaje pueden estar asociados a un área más de un curso de esa área, se pueden abarcar distintos o varios cursos, ninguno de ellos dedicado exclusivamente al área. Acá se da la discusión, por ejemplo, de si ética debe ser una materia o debe ser transversal más de una materia, es lo que plantea acá, puede abarcar más de un curso donde nosotros podemos tener forma de medir ese resultado de aprendizaje del área de ética y valores. La secuencia no tiene por qué seguir la secuencia sugerida por las normas de educación, y también podemos incluir áreas de competencia adicionales, nivel de competencia que se aumente y un desarrollo de aprendizaje adicional. En cuanto al aprendizaje y el desarrollo, tenemos el caso de que el marco conceptual considera el aprendizaje y el desarrollo como un proceso continuo de adquisición y mantenimiento de la competencia profesional a lo largo de la carrera de un profesional de la contaduría. Y ahí establece 4 tipos básicos de aprendizaje y desarrollo. La formación, como el proceso estructurado y sistemático, que es el que ya estuvimos hablando. La capacitación, donde se preocupa o enfatiza en la aplicación práctica y generalmente se da en un entorno real o simulado de trabajo, como puede ser las pasantías, como puede ser el practicantado, que es un complemento de la formación y la experiencia práctica. Luego tenemos la propia experiencia práctica que se refiere al entorno de trabajo y otras actividades relevantes en el desarrollo de la competencia, y luego también lo que se conoce como aprendizaje informal, con actividades como mentoría, coaching, creación de redes, etcétera, etcétera, y algo que es muy importante y muy utilizado es el conocimiento autodirigido, es decir, la autoformación.
el peso, la relevancia de cada uno de estos tipos de aprendizaje y desarrollo puede ir variando a lo largo del proceso del desarrollo profesional inicial y el desarrollo profesional continuo, dependiendo del entorno y las circunstancias en las que se dé. La formación general también es un concepto formativo al cual se le da importancia, porque ayuda al aspirante a profesional y al profesional en sí mismo a integrar la competencia técnica con las habilidades profesionales, con los valores, con la ética y con las actitudes profesionales desarrollados a lo largo de toda la formación. Y es importante para apoyar el desarrollo de las habilidades en la toma de decisiones, en el desarrollo del juicio y el escepticismo profesional. No hay una manera única ni tampoco un escenario único que sea recomendado para obtener la formación general, pero su comienzo se da antes del ingreso a un programa de formación profesional y puede continuar durante el desarrollo profesional inicial y luego por el continuo. Esto muchas universidades ya han empezado a aplicar con materias que son transversales a más de una carrera. Algunos les llaman materias blandas, competencias blandas, soft skills, pero es esa idea de información general y de amplitud del conocimiento. Esa formación general sirve para desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes esenciales para el razonamiento y el ejercicio profesional, ayudar a preparar el ingreso a un programa de formación profesional y apoyar el aprendizaje y el desarrollo. En cuanto al desarrollo profesional inicial, la formación profesional, la experiencia práctica y la evaluación, acá tenemos también algunos conceptos que nos suministra el marco conceptual. El marco entiende como aprendizaje y desarrollo mediante el cual los aspirantes a profesionales desarrollan la competencia profesional que los lleva a realizar la función del profesional en la contaduría, incluyendo 3 conceptos básicos. La formación y capacitación que se construye sobre la formación general y el desarrollo de competencia técnica, habilidades profesionales y valores éticas y actitudes profesionales. La referida al lugar de trabajo y otras actividades relevantes para desarrollar la competencia profesional, que es la experiencia práctica, y también la evaluación de la competencia profesional desarrollada a través del aprendizaje y el desarrollo. Y esto es una de las bases que tiene ese modelo anglosajón de la formación universitaria, que es la evaluación de si el estudiante, terminado el grado, está en condiciones de ejercer la profesión. ¿Cuándo finaliza ese desarrollo profesional inicial? No cuando tendría el título, sino cuando el aspirante demuestra que posee la competencia profesional requerida para las funciones de profesional de la contaduría. Por ejemplo, el haber sido admitido en un organismo miembro del IFAC. En ese sentido, la cualificación, el licenciamiento o la certificación, según sea el país, es el reconocimiento formal de una persona que haya alcanzado una designación profesional para poder ejercer. No es el caso, repito, en Latinoamérica. En algún país de Latinoamérica pasa, pero es en la absoluta minoría. A nivel internacional, las notorias diferencias legales y regulatorias en la determinación de esa cualificación o esa certificación ha hecho necesario que cada organismo miembro de IFAC sea el que define la relación adecuada entre el final del DPI y el momento de la cualificación para sus miembros. Reitero, es un modelo anglosajón que tiene unas características que no son las que se aplican en los países de Latinoamérica y el Caribe. En cuanto a los métodos de enseñanza, se refiere, por ejemplo, a los estudios de casos para simular situaciones en el trabajo, algo que ha tenido mucha difusión en los últimos años, el trabajo en equipo o el trabajo en grupo, la adaptación de los métodos y material de enseñanza al entorno, lo que tiene que ver con la aplicación del autoaprendizaje para que aprendan a aprender, la utilización de las tecnologías potenciadas por todo este tema de pandemia y pospandemia, o estudiantes que participen en forma activa en su formación, métodos de medición y evaluación que reflejen los cambios en el contenido del conocimiento, las habilidades, los valores, la ética, la actitud de los profesionales que requieren los contadores, también la integración del conocimiento, de las habilidades, para poder enfrentar situaciones complejas típicas del trabajo profesional, el énfasis en la identificación y resolución de problemas
reconociendo información relevante, evaluatoria, evaluarla en forma lógica, comunicar conclusiones claras, estímulo para desarrollar el escepticismo y el criterio profesional y la interpretación de resultados de investigaciones. Seguramente muchos de los que están escuchando aplican algunos de estos métodos de enseñanza en sus cursos regulares. En cuanto al desarrollo profesional continuo, es el aprendizaje que logra y mantiene la competencia profesional para permitir a los profesionales el continuar desempeñando competentemente su función. Esto proporciona un continuo desarrollo de los resultados de aprendizaje, ampliando, profundizando o especificando lo que tiene que ver con el desarrollo profesional inicial, muchas veces producto del área en el cual se desempeña el profesional en su actividad. También se puede incluir lo que es la experiencia práctica que permite el desarrollo de la competencia en el trabajo, porque eso, entre otras cosas, afecta lo que son las expectativas públicas, la globalización, los avances en la tecnología, la complejidad del negocio, el incremento en regulaciones y supervisión. Todo eso es parte integral de ese desarrollo profesional continuo. También debe incluirse la experiencia práctica. Y a lo largo de una carrera como profesional, el énfasis tiende a cambiar de acuerdo al momento en el cual nosotros estemos actuando y también en lo que tiene que ver con las actividades estructuradas de experiencia práctica y de aprendizaje informal. En muchos países existen programas de desarrollo profesional continuo, obligatorio, incluso con la amenaza de suspender la posibilidad de ejercer la profesión. En otros no es necesario. Termina la carrera, tiene el título, empieza a ejercer y nadie le reclama y nadie, digamos, se preocupa, lo monitorea de si se actualiza o no se actualiza. Después tenemos también como otras sugerencias que plantea el marco conceptual, lo que tiene que ver con la evaluación, con la medición y el seguimiento. ¿Ah? La evaluación, que es una mezcla de diferentes actividades que debe tener 3 requisitos básicos. Debe ser una evaluación válida, fiable y eficiente. En general, la estamos utilizando para obtener evidencia de la competencia profesional del individuo, es decir, del estudiante durante su formación, y proporciona información valiosa que puede ser usada para mejorar los programas de formación profesional. También nos permite determinar altos niveles de validez y de equidad y transparencia, e incluye la medición de la competencia profesional. La medición incluye evaluar y proporcionar evidencia verificable del logro de la competencia técnica, las habilidades profesionales y los valores. Y los enfoques de la medición se centran en 3 casos. En medir resultados observables, por ejemplo, el desempeño o simulaciones en el lugar de trabajo, exámenes escritos, una autoevaluación, o conocimientos cuantificables, como por ejemplo, horas de desarrollo profesional continuo, que es lo que sugiere la norma, unidades equivalentes de conocimiento, o una mezcla o una combinación de ambos. Y por último también habla del seguimiento, como aquel proceso sistemático de recolección, revisión y confirmación de evidencia que demuestra la obtención o mantenimiento de la competencia profesional. Esto va vinculado con lo que tiene que ver con la medición y la evaluación en aquellos casos que hay programas de desarrollo profesional continuo. ¿Cuáles son las actividades de evaluación que se sugieren? Exámenes escritos con preguntas que requieren respuestas cortas, estudios de casos vinculados a lo que es el entorno, breves ensayos escritos, pruebas objetivas, evaluaciones en el lugar de trabajo con especificación de los resultados de aprendizaje que traten de alguna manera de minimizar la ambigüedad, capacitación de asesores en el lugar de trabajo para lograrlo, creación de simulaciones basadas en el trabajo, etcétera, etcétera. Evaluación de aprendizaje previo, es decir, un estado de conocimientos previos para ver los niveles alcanzados en el desarrollo profesional inicial anterior. También lo que tiene que ver con la experiencia práctica. En ese caso deberíamos llevar algún tipo de seguimiento, un monitoreo, participar en evaluaciones generales, combinar portafolios de experiencias, ser supervisados por alguien que cumpla esa función en constante contacto con la universidad. El uso de enfoques participativos, como pueden ser los juegos de rol, discusión de lecturas seleccionadas y materiales en línea, ahora que está muy en boga el ChatGPT,
esto es una herramienta que se puede utilizar en ese sentido. El análisis de estudio de casos que involucran situaciones de negocios, seminarios, componentes con experiencia en la toma de decisiones corporativas, foros online, foros de discusión, etc. Y por último también la actividad reflexiva como el registro de aprendizaje, un registro reflexivo, y acá hay muy buenas experiencias en lo que es la autoevaluación, pero también la evaluación por pares o la coevaluación. Hoy yo les mencionaba el tema de los verbos que estaba planteado en los resultados de aprendizaje. Y ese tema de los verbos, la mayoría de ustedes seguro conocen lo que es la taxonomía de Bloom, que es una herramienta que allá por la década del 50 del siglo XX desarrolló Benjamin Bloom precisamente, donde establecía cuáles eran los distintos niveles de conocimiento. Y él hablaba en primera instancia de sustantivos, pero un par de alumnos y seguidores de él, David Carroll y Lorin Anderson, en el año 2000 cambiaron, invirtieron el orden de evaluación y síntesis por evaluar y crear, y aplicaron verbos: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Bueno, esa filosofía de esos verbos es lo que tienen los resultados de aprendizaje que sugieren tanto las normas de formación en contabilidad como lo que sugiere el marco conceptual. Para cada uno de ellos, recordar, por ejemplo, es el recuerdo de materiales previamente aprendidos; comprender, entender por medio de hechos o ideas lo que se estudió; aplicar es el uso del conocimiento nuevo resolviendo problemas en situaciones; analizar es el examen y discriminación de información identificando causas y motivos; evaluar, presentación y defensa de opiniones; y crear, que es la compilación de información de diferentes modos en los cuales podamos tener. Hay varios estudios al respecto y yo les recomiendo que sigan, porque tenemos los estudios de Puente Dura, tenemos algún otro estudio también que está referido a lo que es todo este tipo de taxonomía, pero vinculada al ambiente digital. Como ven, se sugieren palabras clave que siempre son verbos, con acciones y con resultados. Esto se lo dejo solamente como material, digamos, de consulta. Pues bien, si nosotros tomamos las normas de educación y hacemos el análisis viendo los distintos nombres de los verbos con los cuales comienza cada uno de los resultados de aprendizaje, y lo podemos ir clasificando de acuerdo a lo que es la taxonomía de Bloom y sus seguidores, encontramos, por ejemplo, que en las normas 2, 3 y 4, que tienen que ver con el desarrollo profesional inicial, y la norma número 8, que tiene que ver con el desarrollo profesional continuo, de acuerdo a las áreas de conocimiento definidas, tanto para uno como para el otro. Recuerden que el desarrollo profesional continuo es la profundización del conocimiento adquirido en las áreas de competencia del desarrollo profesional inicial. Encontramos que hay 22 menciones a lo que es el recordar, 7 misiones en lo que tiene que ver con el comprender, 32 con lo que tiene que ver aplicar, 13 en lo que tiene que ver con analizar, 11 evaluar y 9 crear. En el caso de lo que es el desarrollo profesional continuo, evaluar y crear es lo que tiene mayor cantidad de menciones. Si esto lo presentamos gráficamente, vemos que hay una fuerte curva que arranca recordando, comprendiendo, para llegar a evaluar y crear. En las primeras etapas, recordar, comprender y aplicar, Puente Dura lo llama mejora del conocimiento, y analizar, evaluar y crear, Puente Dura lo llama transformación del conocimiento. Y ahí vemos en ese gráfico entonces que la mejora tiene que ver fuerte peso en el desarrollo profesional inicial, y luego tiene menor peso lo que es evaluar en crear, y lo que es el desarrollo profesional continuo es necesariamente hablar. Bueno, hasta acá lo que quería compartir con ustedes hoy. Agradecerles la participación, invitarlos a las próximas charlas de la comisión, pero también estar atentos a lo que son los programas de conferencias que realiza IC en todas sus comisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Una buena presentación, bien clara, bien didáctica, como siempre. A ver si se animan, nos quedan unos minutos. Si alguien desea hacer una pregunta, el chat está habilitado. Mientras van escribiendo. Mario, muy bien ese último resumen mostrando el tema ahí por niveles y la concentración dependiendo de la competencia, ¿no? Sí. Bien ilustrativo.
Eh, a diferencia de lo que se da en Europa, mientras van preguntando, a diferencia de lo que se da en Europa, que sí se ha logrado, digamos, un acuerdo en cuanto a lo que es formación, ¿cuál consideras que sería, digamos, el principal obstáculo acá en la región para no poder replicar algo similar? Bueno, hay una subcomisión que está trabajando en eso, ¿no? Que es el espacio americano de educación superior que lidera Gabriel Truco. Yo te haría una contrapregunta, Oscar, porque hablas de la región y yo te digo, ¿y qué pasa a nivel de país? A nivel de cada país, digo, nosotros somos un país chico, tenemos 5 universidades que tienen la carrera de contador público, 4 privadas y una pública, y no nos ponemos de acuerdo. Es todo un problema. Países más grandes, como el caso de Perú, Argentina, Brasil, que tienen varios centros educativos, también estamos con ese problema. Uno de los caminos es la acreditación, no todos los países lo tienen, nosotros Uruguay no lo tenemos, ¿ah? Pero la acreditación de carreras uniformizaría ese tema del egresado y la formación. Y el otro tema es también el ejercicio profesional transfronterizo, ¿no? Esa falta de acuerdo que estás mencionando tú nos trae como problema que si uno quiere ejercer en otro país, muchas veces no puede. Y hoy por hoy, con todo el tema de la globalización, de la movilidad, incluso todo lo que tiene que ver con Internet, eso sería bastante importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y yo creo que ahí los organismos profesionales tenemos que tener un rol preponderante en tratar de unir esas distintas partes y ir a un objetivo común. Sí, definitivamente, ¿no? El caso de Perú son 64, 66 facultades de las cerca de 100 universidades que dictan contabilidad y sí, pues hay evidencia de la dispersión que hay y la falta de acuerdo, ¿no? Si a nivel de país, como dices tú, no se puede más complejo todavía Claro, a nivel región, ¿no? Sí. sí. Bueno, no hay ninguna pregunta bueno, ya alguien se animó. Dice, buenas tardes, gracias por compartir, don Mario, Margot Fuentes. A nivel de país, falta que los Algo. organismos impulsen la adopción de las normas internacionales de educación. Saludos desde Panamá. Sí, lo veíamos en el gráfico, incluso últimamente como que IFAC ha detenido un poco ese proceso de emisión de normas porque el primer obstáculo que hay es que generalmente el organismo miembro de IFAC, sobre el cual tiene injerencia IFAC precisamente, no tiene facultades como para ingerir en ese tema. Entonces, ahí tenemos un poco la circunstancia. Nosotros ahora, Oscar, tú lo sabes muy bien, pero hicimos una encuesta a nivel de profesionales y docentes, pero también hicimos un relevamiento a nivel de los países de América. Por ahora hay 23 países que contestaron, de ahí sí nos está faltando uno solo, que hoy justo me escribieron como que están a punto de contestar, precisamente para ver cuál es la situación en cada país y ver IFAC, que quiere trabajar con AIC y nosotros con ellos, qué es lo que podemos hacer al respecto. Pero es bastante difícil. Porque en definitiva pasa lo mismo que, o peor, digamos lo mismo, no, creo que es peor que con el tema de las normas contables. Porque Sí, eso es un poco lo que nos sucede, ¿no? A veces no nos ponemos de acuerdo. Hay países que tienen sus normas propias y entienden que son los mejores. Ah, pero después están los problemas cuando vos querés ejercer en otro país, ¿no? claro, claro. Lo que pasa es que a nivel de las normas contables, como que los gobiernos han adoptado una u otra Exacto, posición, ¿no? ¿Sí? Y acá falta, exacto. digamos, ese marco a nivel incluso de país. ¿Sí? Claro, yo te pongo el ejemplo, digo, no me gusta hablar de otros países porque no conozco tanto, pero te pongo el ejemplo de Uruguay. Claro. Uruguay tiene, yo te decía, una universidad pública y 4 universidades privadas. Hay 2 institutos universitarios que también emite el título de contador. La universidad pública tiene total autonomía, define sus programas, define sus contenidos, lo hace sin ningún problema. Las universidades privadas tienen que presentar sus programas de estudio, tienen que presentar sus habilitaciones a un organismo que se llama Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada, que es dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, y que precisamente yo por el Ministerio de Educación y Cultura integro. Entonces, ellos tienen que presentar cada 5 años la actualización de los programas. La universidad pública no pasa eso. Claro. Y pasó desde el año 90 hasta el año 2012 para modificar su plan de estudio. 22 años. Claro. Entonces, ahí hay todo un tema legislativo de cara a jurisdicción
que IFAC es consciente de ese tipo de cuestiones y Eh, que es muy difícil, porque ellos siempre sí, dicen lo mismo, bueno, sí, incidan, y es muy difícil, es sí, muy sí, es difícil. complejo, sí. Sí, justo conversamos en la mañana en una reunión por otro tema a nivel regional y justo salió ese tema de este tema de la autonomía universitaria sobre la cual se agarran algunas instituciones, ¿no? Sí, sí, es muy Claro. complejo. Sí. Acá hay, bueno, saludos de Gabriel, después David Méndez, buenas tardes, buenísima disertación, felicitaciones. Bueno, diga si le puedes compartir el material y ahí pone Ujú. el correo, ¿no? Bien, entonces ya son las 3, no sé si alguien se anima a otra pregunta o si no ya para por cerrar la actividad. Como siempre, nuevamente agradecerte, Mario, nuevamente, bueno, en primer lugar por estar liderando este proyecto. Estoy seguro que vamos a tener buenos resultados que serán expuestos en su momento en la conferencia interamericana en Guatemala y bueno, seguiremos, ¿no? Agradecerles a todos los que nos han acompañado esta tarde, acá todavía media tarde, para otros ya casi finalizando seguramente, como para Mario. ¿Sí? Y bueno, No, yo estoy a las 5, las 17 5 horas. todavía. Sí. Bueno, entonces ya nos estaremos viendo acá el próximo mes en la próxima conferencia, también dentro del marco de estas, de este proyecto, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Listo, Mario, muchas Bueno, gracias. gracias. Nos Buenas tardes vemos. con todos. Cuídense. Buenas tardes, que pasen muy bien. Igualmente, hasta pronto. Listo. Bueno, Mario, Bueno, me despido. nos vemos, Oscar. Buen fin Sí, de esté semana. bien. Igualmente, buenas tardes.